fábricas, a 7 obreras que habían declarado que trabajaban en esa misma fábrica con marcas como Zara, como Mango, que si hubiera auditorías que hubieran pasado por ahí, delegación de trabajo durante 15, en 2009 hasta 2021, en febrero, hubieran cerrado. Si no hubiera dado las autoridades autorización al nuevo dueño, 2017, autorización legal, ese desastre o el fallecimiento de esos jóvenes no hubiera ocurrido. Quiere decir que aquí hay implicación de muchas responsabilidades para que ese fallecimiento no tuviera lugar. Y nosotros, con las familias, ya a 40 días del fallecimiento de esos jóvenes o jovencitas, entre ellos había una madre que tenía 4 hijas que fallecieron en ese pozo. 4 hijas. Imaginen a una mujer que pierde 4 hijas al mismo tiempo, con 21, 22, 23, 24, y una mujer que pierde 2 hijas, y un padre que pierde una hija con 15 años, y que están viviendo una terrible situación psíquica, moral, que no duermen, llevan noches sin dormir, y cuando nosotros intentamos durante más de 40 días de poder contactarles, fue muy difícil, y en 40 días podemos celebrar con ellos la cuarentena del fallecimiento. Podemos reunir 4 familias y al día 6 hemos podido reunir 6 y pronto llegamos a reunir 18 familias con 22 fallecidos, víctimas de esta tragedia, la mayor tragedia en el sector textil que ha conocido este sector. Entonces nosotros hemos visto la degradación en Tánger paulatina, continua de este sector a nivel de diferentes niveles de salarios, a nivel de seguridad social, a nivel de horas extras, pero nunca hemos imaginado que pudiera llegar al fallecimiento de 28 vidas de jóvenes, muy jóvenes y jovencitas, que si hubiera sido en un país donde no hubiera habido tan enorme desigualdad como nuestro país, que hay enormes riquezas, podían haber sido o terminado sus estudios, podían haber sido doctores, podían ser profesores, pero por la enorme desigualdad que existe en nuestro país, debían ser forzados a trabajar, a ir a ese pozo a trabajar para ayudar a sus familias. Con 15 días, con 15 años, están obligados. Y no era solamente esa chica. Cuando visitamos a su familia estos días, hemos encontrado que su familia, su padre, tenía 7 hijos. 7 hijos y su hermana pequeña tiene 14. Y el padre tiene 7 hijos. Y el padre, el Jair, no le dejó trabajar, era guardián. Él le envió su trabajo y su hija, que tenía 15, y su hija, otra, tiene 14, tenían que ir al taller a trabajar, las dos, para poder sobrevivir la familia.
Entonces es la pobreza que les lleva a trabajar las dos. Una de 15 y otra de 14. Y la de 14 es diabética con insulina. Es una pobreza total. Entonces, cuando vas a descubrir más a fondo la vida que vive estas familias, descubres cosas más agudas de pobreza. Es a causa de la desigualdad que vive Marruecos entre familias que viven una riqueza enorme y las familias que tienen que llevar a sus hijas de 15, 14 años a trabajar en esos pozos, y explotadas por marcas y por gente que llevan unas riquezas enormes y que no toman sus responsabilidades en el momento como este crítico. Y una mujer que pierde sus 4 hijas, que es una mujer muy valiente, el que estos días tiene una crisis con Ramadán. Y al llamarla tenían que ir, hemos visto que tuvo que ir a un psiquiatra, porque no puede soportar en momentos de Ramadán la pérdida de sus 4 hijas. Y otra mujer que perdió a su marido, tiene 2 hijos, con un hijo que está enfermo, tiene un ojo enfermo, y un hijo de 1 año. Y otra mujer que perdió un hijo, su marido, tiene un hijo de 1 año, está embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Estas situaciones de alarma son a causa de un sector textil explotado, superexplotado por propietarios de este sector textil y de marcas que no respetan los dos las condiciones de explotación y el Código de Trabajo de Marruecos, que es un código que tiene unas condiciones muy simples, con salarios muy simples y no son respetados al 60% de los salarios mínimos que hemos encontrado en las encuestas realizadas con nuestro CETE, y que no son respetados al 60% de la seguridad social, y que no permiten a la mayoría de los trabajadores a sindicalizarse para defender sus derechos, más los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de haber organizado estas familias, están haciendo el comunicado, el llamamiento que se ha divulgado en la campaña Ropa Limpia, con el llamamiento, y se ha hecho una carta al primer ministro, pero todavía no hemos tenido, y al ministro del Trabajo como copia, y al UARI de Tánger, pero no hay ninguna respuesta. ¿Qué quieren estas autoridades? ¿Y dónde están estas marcas que son españolas y son... ¿Por qué no estas marcas no tienen un poco y se ponen un poco en contacto de estas familias, por un poco de humanidad y de generosidad humana? En nuestra encuesta hemos encontrado que Inditex trabaja con 80% de las fábricas de Tánger y Mango con 50%. Entonces la probabilidad de que Inditex trabaje con esta empresa es del 80%.
y de mango es del 50%. Eso es matemáticamente. ¿Cómo es, cómo es que las grandes marcas como Inditex o Mango llegan a sitios de difícil acceso, donde está la pobreza, donde no hay regulación legal? ¿Cómo acceden a a esos espacios, por lo menos ahí en Marruecos? El lugar este es una villa. Es una villa que tiene un sótano. El sótano este donde ha ocurrido es una villa muy abierta, muy conocida, muy moderna. Lo que pasa que los controladores y la autorización se ha dado y la responsabilidad, no hay ninguna responsabilidad. La autorización es legal. El delegado de trabajo debía ser el responsable. El ministro de Interior en vuestro país debía, seguramente hubiera dado su dimisión. Y los delegados del trabajo también. Pero en nuestro país no hay ninguna responsabilidad, nada más. Entiendo, ¿no? Pero es una villa muy conocida, es un sitio no escondido, es un sitio de villas muy conocido, no está escondido. O- Está enfrente de la entrada de Rabat, enfrente de un centro de leche, y está muy vista la villa, no está escondida ni nada, está a la vista de todos. em, y yo quería preguntarte, eh, bueno, hace 8 años ocurrió pues algo similar, ¿no? En una dimensión incluso mayor, Rana Plaza en Bangladesh se va a celebrar el aniversario el próximo sábado, 24 de abril, y se habla de que está cuestionándose o está en peligro la firma del nuevo acuerdo. Eh, Desde tu punto de vista, eh, ¿crees que lo que ha ocurrido en Marruecos podría servir dentro de todo lo negativo, que se pueda canalizar, también visibilizar lo que está pasando en Marruecos en el sector textil y movilizar a la población, exigir mejoras como ocurrió en Bangladesh? O crees que se está tapando, se está ocultando, no se habla del caso? Yo creo que los intereses del capital tapan a todo. Y eso puede ocurrir en España, puede ocurrir en todo. Si no hay movilizaciones de la sociedad civil, de la opinión pública, todo se puede tapar, ¿no? Y creo que es la opinión pública, las movilizaciones que destapan un poco los crímenes y la explotación de la clase trabajadora, de la pobreza, de los crímenes del capital y de la explotación, superexplotación del capital. ¿Eh? En ese sentido, el llamamiento que tenemos aquí, la carta que se ha enviado y que, como dices, se va a divulgar por la campaña Ropa Limpia, exactamente, por ejemplo, a las organizaciones, ahora qué se está pidiendo, qué es lo más urgente, sobre todo a las organizaciones internacionales, porque hay, como bien has dicho, demandas para investigar allí in situ lo que ha ocurrido, ¿no? O al Ministerio de Trabajo, etcétera. Pero a nivel internacional, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las demandas concretas? Las familias, un apoyo material urgente a las familias y una asistencia médica psíquica es urgente. Y un comité para investigar los responsables de este crimen es necesario para que no se repita. Porque las madres no duermen, no duermen. Hemos tenido que
La madre de las 4 hijas ya tiene problemas, la madre de 2 hijas, muchas madres y padres viven imaginen cualquier de nosotros que ha perdido un ser querido en Ramadán, empieza es un mes un poco donde empieza la reflexión, la pérdida de los familiares, donde se juntan los familiares, empieza uno a pensar en lo que ha perdido. Es un mes muy difícil para los que han perdido sus seres queridos, muy difícil. Y como te he dicho, hay familias que tienen necesidades muy peculiares, han perdido esos recursos, los que han fallecido son los que eran los que aportaban un poco, alguna ayuda a sus familias, han quedado en esos recursos. Por eso hemos exigido al jefe de gobierno que aporte algo, pero no, nosotros tenemos un gobierno que no responde rápidamente y hay que presionarle un poco más. Y las responsabilidades, ¿no? ¿Por qué no puede ser solamente el pequeño patrón que es el responsable y juzgarle y ya limpiar las manos como cree que van a hacer las autoridades? Aquí las responsabilidades hay muchas. Están las marcas, están las autoridades que han dado la autorización a ese pequeño patrón y a otros antes. Está la delegación de trabajo que no ha hecho su trabajo, que a veces pasan y cogen, se corrompen, cogen un sobre y se van. Están muchos. Pues gracias, Iker. Estamos pendientes de lo que se vaya, de lo que nos vaya llegando las noticias de allí y bueno, como campaña Ropa Limpia también se está viendo qué se puede hacer o canalizar. Y Bueno, gracias a vosotros también. Esperamos colaborar siempre y estar a vuestra disposición siempre. pues si no hay ninguna otra. Solamente por información, estamos trabajando también en Andalucía sobre otra empresa que trabajaba lleva trabajando con Mayoral 30 años, que están al borde de la quiebra, 70 obreras y obreras que tienen más de 50 años, con muchas enfermedades, que están al borde de ser despedidas con enfermedades y tal y tal. Estamos trabajando con compañeros, con pro derechos humanos y tal, para ver cómo presionar, porque se van a ir a la despedida y van a vivir un poco la catástrofe. Pues muchísimas gracias por esta ocasión. Vale, pues gracias, Iker, por tu tiempo, toda la información y ya estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.